Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos la participación de una maravillosa persona que con su linda voz nos traslada al maravilloso mundo de la música. Para mí es todo un placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos. Ella es María Varés. Hola María, a todos. un placer. Muchas gracias por invitarme, Antonio, de verdad. Es un placer poder estar aquí y hablar y tener una pequeña conversación y sobre todo que la gente que nos escuche, un saludo para todos y esperemos que disfrutéis del programa. Tenemos que decir que María Varés es cantante y compositora de música. En María Varés, la inquietud por la música llegó a muy temprana edad, posiblemente fomentado por el ambiente y por la educación cultural recibida en casa. Sus padres, ambos profesores de primaria, fomentaron la cultura a su hermana y a ella desde pequeñas, ya sea gracias a su padre, que era profesor de música, o a su madre, gran admiradora de la música pop, rock inglés. Por tanto, se potenció así su admiración musical y el consumo de música del mundo anglosajón y español, siendo los pilares de su gusto. Posteriormente, en la adolescencia sentía la necesidad de conocer sus gustos y descubrir las propuestas musicales de la década de los 2010. De esta manera comenzó a escuchar música y artistas referentes para su propia composición, como Taylor Swift, Miley Cyrus, Paramore, Lady Gaga, etc., marcando la línea musical de su propio estilo y su admiración, ya no solo por el rock, el punk, el country, sino por la música pop. En sus primeros años, desde 2018 a 2022, a pesar de su inquietud por la música, que surgiera a muy temprana edad, no recibió ninguna formación musical hasta el año 2018, cuando empezó a tomar clases de canto. Durante varios años de formación consiguió afianzarse en su instrumento, conociéndolo y dotándole así de herramientas para la composición y sentando las bases de sus propias publicaciones, de sus primeras publicaciones. En cuanto a las primeras publicaciones, empezó con Amy Winehouse, Back to Back, cover de 2022. Como resultado de esa formación, decidió publicar por primera vez su primer cover en el año 2022, proponiendo una versión acústica del tema de Amy Winehouse. Mostraba ya no solo la evolución de su instrumento, sino también sus propias propuestas musicales. Recibió una gran acogida, aunque en principio no tanta como el cover posterior. Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, cover de 2022. La búsqueda de su estilo y de su personaje artístico se vería más afianzada con el cover de Nancy Sinatra. Ya no solamente escogía un tema country con el que se sentía más identificada, sino que le permitía una mayor experimentación vocal y musical. Para su sorpresa, el videoclip alcanzó unas 25.000 reproducciones y la gran acogida y crítica del público. Debutó en 2023 con un álbum. Gracias a la experimentación se fue asentando, sobre todo en las bases de lo que sería posteriormente su propio proyecto, un álbum de un estilo pop rock que mezclaría temas en inglés y en castellano. De esta forma vio la luz su primer tema en 2023, Because of You, un tema enérgico, pegadizo que trata el desamor. El proyecto se vería apoyado gracias a la banda
amigos que le apoyaron y ayudaron a sacar el directo adelante. Así publicó 3 temas más hasta la fecha: You Won't Bring Me Down, Call Me y Rose, todos ellos de 2024. Quiero decirte, María, que es ya no solo un placer que estés en este programa, decirte que tienes una carrera prometedora y que tu música gusta bastante. Muchas Te lo digo, gracias. y te lo digo individualmente y creo que colectivamente ya ha empezado a gustarle muchísimo a la gente. Pues muchísimas gracias, me alegra saberlo. Y bueno, empezando ya con la pregunta, como suelo siempre preguntar, ¿cuál fue el motivo que para ti te hizo saber que tú querías dedicarte a la música? Pues yo diría que es un poco una mezcla de, pues, que al final siempre lo he mamado en casa de estar tan conectada con la música, ya no solo porque mi padre sea profesor de música, que al final en casa del herrero, ¿no? Sí, sí, cuchara de palo. Efectivamente. O sea, ya no solo por eso, sino que mis padres también tenían, como ya has comentado tú, una buena educación musical que me supieron transmitir y para mí la música pues fue como un poco vía de escape o una forma de expresar, porque al final escribo canciones porque siento algo y quiero transmitir algo y al final escribo como una forma de alivio. O sea, suena un poco así, un poco raro, pero Sí, cuando te y no sabes cómo expresarlo, pues al final la música es una forma. Entonces, posiblemente esa fuera la motivación o tener artistas de referencia, de ver, por ejemplo, con 13 años vi a Taylor Swift y dije, esto me gusta, esto me gusta, o incluso muchísimo más pequeña. O sea, yo soy de la generación de Hannah Montana, yo crecí con Hannah Montana sí, y fue un referente porque yo con 6 años veía a Hannah Montana y claro, al claro. final como, son los referentes que tenía en aquel momento. Entonces supongo que es una mezcla de todo ello. ¿Te costó mucho empezar en la música? Sí, de hecho me está costando. O sea, no es para nada fácil. De hecho, o sea, es muy fácil, eh, entre comillas, fácil, formarse, ¿no? Que le tienes que dedicar un Sí, tiempo, mucha práctica, mucho ensayo. Es muy fácil grabar todo esto entre comillas, ¿eh? Ir al estudio, sí. grabarlo y publicarlo. Pero luego alcanzar a la gente, o sea, intentar que la gente escuche tus temas es lo más complicado. O sea, y desgraciadamente, o sea, creo que hablo ya no solo a nivel musical, a nivel artístico en general, ya sea artes plásticas, la música o incluso la literatura o la poesía. Eh, Cualquier arte es tremendamente complicado y desgraciadamente muy frustrante porque al final es algo que remueve, ¿no? Emociones, te expones, das todo de ti y luego los resultados no son los que tú esperas o a lo mejor no tiene tanto alcance como a ti te gustaría y es un poco frustrante. Entonces llegas a un momento en el que o sea, te das cuenta de que esto lo tienes que hacer porque a ti te gusta, lo vea una persona o lo vean 500, da igual. O sea, lo haces porque a ti te gusta. Entonces, es complicado empezar sencillamente por esto, o sea, el ser consciente de que esto lo haces como hobby y luego ya, pues si se dan las circunstancias, pues ir progresando poco a poco e ir ampliando tus campos y exponiéndote más. Pero sí, en resumidas cuentas es complicado. Muchas veces la perseverancia es lo que hace que al final venga el éxito. Efectivamente. Como dice mi padre, pico y pala. Efectivamente. En esas Y estamos. claro que sí. Y bueno, ¿qué tipo de música compone? Pues ahora mismo me decanto por un estilo pop rock. eh, digamos que pop en el sentido de que tengo unas canciones con una estructura muy determinada.
por ejemplo, estrofa, preestribillo, estribillo, otra vez se vuelve a repetir un puente y estribillo, ¿no? Una estructura muy pop, muy básica, entre comillas, y considero que mis temas tienen unas melodías muy pegadizas que se terminan quedando en la cabeza. Ahora, la parte rock sería el sonido, que mezclo esa estructura pop con un sonido que puede ser pop, pero muchísimo más distorsionado, con muchísima más fuerza que un sonido pop clásico, ¿no? Pero tampoco me cierro en estilos. Ahora mismo me siento identificada componiendo cosas así, pero a lo mejor en futuros temas o en futuros proyectos termino escribiendo otro tipo de cosas. No me cierro en estilo. Y lo de María Báez, ¿por algo en especial? Buena pregunta. Bueno, pues el tema fue que yo pues utilizaba mi nombre, en plan, mi nombre, no Sí, tenía un nombre artístico, pero claro, había muchísimas personas que se llamaban igual que yo en claro. YouTube, en Instagram. Y claro, era un problema porque digo, ¿cómo me voy a dar a conocer? ¿Cómo voy a ser algo único, un personaje único, si no tengo un nombre único, ¿no? Y nada, y, joder, y yo estaba hablando con mi madre y digo, joder, mamá, pues no tengo ni idea, o sea, me quiero cambiar el nombre, me puse el primer apellido, luego el segundo, dije, es que no sé cómo llamarme y tal. Y se le ocurrió a mi madre, así sin más. Me dijo, ¿por qué no te llamas Varesk? Y yo, ah, pues sí. Y no sé, le dije, vale, pues va a ser con SCK al final Sí, y ya está. Así fue, María Varesk. sí, Y sí. desde entonces me quedé con ello. La verdad es que llama mucho la atención porque parece como que es extranjero, Sí, pero, exacto, pero luego te das cuenta de que no tiene nada que ver, que no es un apellido extranjero ni nada. de hecho, Pues, tuve una pequeña anécdota con el nombre, sí, sí, porque ahora ya, o sea, cuando voy a cualquier concierto de amigos o lo que sea en el mundo musical, pues yo me registro, me compro las entradas como María Barest. Y fui a una sala de conciertos que tocaban unos amigos y la taquillera me preguntó, anda, ¿Baresk? ¿De dónde? ¿De Ucrania? Y yo, no, sí, soy de aquí. O sea, que debe sonar un nombre así, vamos, no tengo ni sí. idea, pero a lo mejor suena como muy del este o un poco americano, no sé, pero bueno, es único. ¿Y hay alguna anécdota que a ti, como profesional, te haya ocurrido mientras cantabas en alguna actuación y que a ti te haya dejado marcado? Bueno, a ver, marcado depende de ti, ¿no? Marcado, Sí. marcado en el sentido de que esa anécdota haya sido muy especial para ti. Ah, en un sentido positivo. Exacto, exacto. En sentido Eh, positivo. no sé, o sea, tampoco tengo nada que me haya marcado de cara al directo, pero bueno, sí que tengo anécdotas un poco chorras de equivocarme de nombre, de estar con mi banda y aquí está mi Diego, que es mi guitarrista, y digo, mierda, si es mi batería, o sea, de chorradas, pero son los Sí, sí. nervios del Sí, directo. bueno, es, es También normal. sí, y aparte también dan cierta naturalidad, ¿no? Y se deja ver que soy humana y que me cometo errores y meto la pata. Pero vamos, tampoco tengo una anécdota que haya marcado, eh, que me haya marcado a nivel profesional. De momento, ¿Cuál es el lugar en el que más respeto te ha dado tocar? bueno, la verdad es que, o sea, Cantar, vaya. sí, a nivel, o sea, como María Varesk, he dado muy pocos conciertos. De hecho, he tenido uno grande. Sí que he cantado en alguna cosilla, aquí y allá, pero a lo mejor lo más grande donde haya podido tocar fue en el Teatro Lara cuando aún me estaba formando.
a nivel vocal y bueno, fue como sí, no un concurso, pero bueno, como una exhibición de los alumnos y canté allí, pero yo no era un María Vareski, era un Claro, cover. Y bueno, era mis primeras tomas de contacto con un escenario, porque al final el Teatro Lara es, hombre, es bastante grande, es antiguo, entonces te da un rollo así de, ostras, no es una sala y tiene así como cierto glamour. Pero, o sea, esa ha sido la sala más, como más top en la que he cantado. claro. ¿En qué momento del día sueles componer las canciones? Buena pregunta. Cuando tengo tiempo, esa es la respuesta. ¿Qué tiempo, no? Cuando no tengo que trabajar, cuando no tengo que hacer cosas de la casa, cuando no tengo, o sea, cuando me sobra tiempo es cuando digo, venga, pues voy a tocar un poco, pero a lo mejor de manera natural siempre me pongo a divagar o a pensar en letras o me vienen cosas, siempre cuando estoy en el transporte público. O sea, en el momento en el que no puedes grabar nada es cuando te vienen ideas. Sí, sí. ¿Y Sí. sueles apuntar las ideas que te vienen para quedarte y a la hora de componer decir, si me había venido esta idea y voy a desarrollarla? ¿O se Sí. te viene la idea y ya dices, ya no me acuerdo? Bueno, de esas me han pasado, de tener una idea y decir, Dios, es genial. Y luego llegar por la tarde y decir, mierda, se me ha olvidado. No, pero por lo general me gusta mucho escribir cosas, de cómo me siento, entonces lo escribo, principalmente en el móvil y, y a lo mejor, aunque sea simplemente algo escrito, lo utilizo posteriormente para desarrollar algo o también puede ser la inversa, que estoy tocando un instrumento y se me ocurre algo, una melodía y tengo la estructura de la melodía y le tengo que añadir la letra y muchas veces recurro a cosas que ya tengo escritas. Entonces así es un poco como compongo. ¿Qué instrumentos son los que sueles tocar? Bueno, pues principalmente diría que toco la guitarra. No soy guitarrista, ya adelanto, pero bueno, pretendo ganar más confianza con la guitarra de cara al directo para ser en mi propia banda una guitarrista rítmica. También toco el ukelele y bueno, el piano de una manera hiper básica lo utilizo principalmente pues eso, para componer al igual que la guitarra o el ukelele, pero sí que te diría que el piano es muy básico, o sea, simplemente sé tocar acordes que me sirven ya sea para calentar, para practicar o para componer. O sea que no cuenta. Guitarra Claro. y ukelele. ¿Y hay alguna cantante especialmente que a ti te haya marcado? Hay varias. Yo diría que principalmente Taylor Swift, que la empecé a escuchar, bueno, para quien no la conozca, que bueno, es un poco raro que no sea conocida a día de hoy Taylor No Swift teniendo conocía. su trayectoria. Pero bueno, empezó en la música country, luego se fue al pop, ha hecho ahí un popurrí de estilos y a día de hoy es de las artistas más escuchadas. Pero yo la empecé a escuchar cuando Taylor no tenía una base muy grande, yo tenía 13 años, ella estaba con la música country y en su momento me pareció un referente porque no había encontrado ninguna cantante que compusiera sus canciones, que cantara, que tocara la guitarra y era un tipo de estilo que me gustaba mucho porque a nivel técnico de guitarra, pues siempre, por lo general y bueno, desgraciadamente teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, todos los referentes eran hombres, entonces no Claro, era como que tocara muy bien, pero no me siento identificada, o sea, lo que por cómo tocas y por lo que cantas, la verdad es que no, o sea, me puede gustar tu música, pero no claro. me y con Taylor Swift sí que me pasó eso. Luego es verdad que, bueno, cuando he ido creciendo, pues he ido escuchando más música y pues referentes también, me parece Miley Cyrus a nivel musical, o sea, me parece increíble o en directo. Por ejemplo, fui a ver a Taylor Swift en directo en su última gira en The Eras Tour aquí en Madrid y llevó como teloneros a Paramore
y me encantaron. O sea, ya de por sí me gustaba Paramore, pero en directo, o Es sea, brutal. flipé, dije, madre mía, o sea, me encanta la propuesta de directo que tienen y como que voy cogiendo cosas, de decir, ostras, esto me gustaría hacerlo, esto tal. Entonces, pues tengo varios referentes. ¿Y en tu infancia, qué música solías escuchar? Pues desde pequeña, bastante pequeña, mi padre ya fue a saco con el rock clásico, o sea, yo siempre he escuchado AC/DC, Aerosmith, Bon Jovi, Queen, los Beatles, evidentemente, o sea, grupos, grandes grupos de la música moderna. Luego mi madre también me ha enseñado otros, mi madre es mucho de, bueno, ¿cómo se llama este grupo? Pretenders, o sea, Pretenders para mi madre es como el grupo. Cranberries también, o bueno, así música española también. Claro, es que yo era muy pequeña cuando empezaron a sacar temas, pero La Oreja de Van Gogh o El Canto del Loco eran como grupos, señores grupos, que escuchaba cuando yo tenía pues 6, 8, 10 años. Entonces esa era un poco, digamos, la base cultural, musical que tenía. Bueno, también divas, ¿no? De música disco, Madonna o cantantes pop, Michael Jackson, o sea, he escuchado mucho música comercial y luego ya por mi parte, claro, como yo era de la generación de Disney Channel, pues todo lo que salía por Disney o pues lo veía también, escuchaba y claro, de ahí pues Hannah Montana, High School Musical, o sea que en su momento todo el mundo lo criticaba, pero es que claro, yo soy de esa generación, ahora tengo 26, pero yo cuando tenía 6 años, yo lo que he dicho, que veía Hannah Montana, High School Musical y claro, al final han sido referentes, han sido cosas que he escuchado cuando era pequeño. Y bueno, pues luego ya ir descubriendo en la década de los 2010, pues los artistas pues esto, de Taylor Swift, Miley Cyrus, Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, todo eso lo he escuchado. Entonces, pues esa es la música que escuchaba. Claro. ¿Con qué estilo de música te sientes identificada individualmente? Depende del día, porque la verdad es que, o sea, yo escribo pop rock, pero también me encantaría componer cosas disco, o sea, la música disco de los 70 me parece brutal. Claro, Earth, Wind and Fire, Diana Ross, Donna Summer, o sea, es que son canciones míticas o, no sé, música de los 60 o discografía de los Beatles, los 80 con Madonna, con Michael Jackson, o sea, puf, es que no te puedo decir con qué me siento identificada, es que depende del día y depende del estado de ánimo en el que me claro, encuentre. Pero claro. digamos, música popular que engloba a todo esto. Todo Depende, eso. incluso Bad Bunny, si me pones, ¿sabes? Que no soy Sí, muy sí, fan, sí. pero el disco de Bad Bunny ahora la verdad es que me gusta. Sí. ¿Qué nos puedes anticipar del álbum con el que debutaste? ¿Qué nos puedes contar? Pues bueno, hay 4 temas publicados, por el momento en inglés, no quiere decir que no vaya a sacar en castellano. Y bueno, es un álbum un poco evolutivo, primero por la temática, porque son canciones que escribí cuando era un poco más joven y que están en un contexto determinado, que tratan una serie de acontecimientos y vivencias, experiencias que tuve. Y luego, a medida que lo voy publicando, pues ya mismamente hay una evolución a día de hoy, porque fui publicando temas y va avanzando. O sea, también me está sirviendo para poder conocer eh, qué tipo de música quiero hacer y sobre todo a nivel compositivo, a nivel productivo, a dónde quiero ir, a dónde quiero llevar mi estilo o tener como una seña propia. Entonces, pues bueno, llevo 4 temas, Because of You 2023, los otros 3 los publiqué el año pasado. Y bueno, se mueven en el género pop rock, cada uno con sus diferencias. Alguno es más movido, más enérgico, otro es más de desamor, otro es más balada. Entonces, pues bueno, eso es lo que estoy presentando.
Posteriormente sigo con temas, estoy trabajando en más temas, también en castellano. Y bueno, pues a medida que vaya sacando temas, pues iré evolucionando también y luego pues ya tendremos el cómputo de todo, que será el álbum. Claro, ahora mismo son sencillos, ¿no? Sí, por el momento sí, porque lo que he dicho, o sea, es muy complicado sacar tiempo para esto y aunque no lo parezca, lo adelanto ya, requiere muchísimo tiempo Claro. publicar música. O sea, para la gente que nos escuche o nos vea, publicar un tema lleva meses. O sea, ya no solo terminar de componerlo y decir, vale, le doy el ok, está bien, me gusta cómo está, sino grabar la maqueta, saber transmitir cómo quieres que suene, llevarlo al estudio, grabarlo, el proceso de producción, masterización y una vez que tienes el tema, el videoclip. O sea, todo eso conlleva meses. Y lo digo porque luego mucha gente te dice, parece que tienes que sacar música ya y No requiere es tan, mucho no tiempo. es tan fácil, no es tan No, fácil. no, 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 Y, no, no. y luego que guste, que enganche con la gente, con el público. Claro, a eso me refería al principio de lo frustrante, que pasas meses para un tema, un solo tema. Estás meses que si componiendo, grabando, produciendo, grabando el videoclip, ultimando los detalles, lo sacas y a lo mejor no tiene la repercusión que a ti te gustaría y es como, uff. Pero bueno, al final es eso, cambiar el chip y decir, mira, es que yo estoy súper contenta con lo que he hecho y a Es mí el me trabajo gusta. realizado, claro, efectivamente. ¿Y de qué temas suelen tratar las canciones que componen? Pues depende un poco, o sea, principalmente son vivencias. En este álbum sí que trato más el desamor o la atracción física, el amor o incluso otro tipo de temas como pues cosas que me han pasado, que he perdido a gente en la vida o a lo mejor he experimentado emociones que están poco visibilizadas a nivel social, ahora más afortunadamente, pero a lo mejor el estrés, la ansiedad, la tristeza, que son temas como que hace años yo recuerdo que no se hablaba de estas cosas. O sea, yo cuando era pequeña jamás había oído hablar de la palabra ansiedad y luego cuando lo experimentas dices, ah, o sea, ¿qué es esto? Vale. Y pues también son cosas que todos tenemos, que todos sentimos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son primeras experiencias de la vida y emociones. O sea, trato un poco temas diversos. María, ¿sueles escribir a menudo canciones? Bueno, tengo procesos, la verdad. De hecho, acabo de atravesar uno de sequía. O sea, tengo periodos en los que eh, compongo muchísimo, estoy más inspirada, tengo más ideas y me pongo a escribir o toco más cualquier instrumento y me sale de manera natural o por circunstancias de mi vida que influyen a que escriba más. Y tengo otros periodos en los que pues no escribo tanto, a lo mejor me paso meses sin escribir y componer y de repente pues vuelvo a encauzarme y a volver a escribir. O sea, son periodos, o sea, es un poco fluctúa. Y, y bueno, te iba a preguntar que Sí. de cara al futuro, ¿tienes, tienes proyectos en mente para a corto o medio plazo Ujú. para llevar a cabo? A corto plazo, principalmente es publicar otros 3 temas en este año. Igual que el año pasado publiqué 3, intentar publicar otros 3, que ya son los que me quedarían em, para concluir las publicaciones del álbum, hacer alguna colaboración y ya que la gente me lo está pidiendo mucho sería lanzarme al directo otra vez, porque el primer concierto que di era muy principalmente presentación de mi personaje. Entonces, creo recordar que canté 3 temas míos. De hecho, canté Call Me, que es el tercer tema que publiqué, pero bueno, en aquel entonces no era lo que suena a día de hoy, era una balada, pero no me cuadró y la cambié totalmente. O sea que fue como, pues nada, 3 temas y principalmente covers.
Entonces, de cara al directo, pues sería pues seguir practicando, llevar un mejor directo, una propuesta, ya no solo a nivel musical, que sea también estética o como un concepto, y ya pues con mis temas publicados. O sea, quiero publicar mis temas y presentar el directo eh, esperando que la gente los haya escuchado para que sepan de qué va el espectáculo, ¿sí? Entonces ese sería, bueno, corto, pero al final seguro que es largo plazo. Y bueno, ya de cara al futuro, pues intentar seguir con la música sería lo ideal, sí, Claro. con otro álbum. Iba a preguntar, ¿en dónde Sí. puede escucharte la gente? Como por ejemplo, fue mi caso, en el que yo te escuché en Instagram concretamente, y bueno, vi tu perfil y a partir de ahí me interesé, vamos, por tu actividad musical. ¿Dónde puede Ujú. encontrarse la gente para escucharte, sobre todo? Vale, pues principalmente me podéis encontrar si tenéis Spotify o cualquier tipo de plataforma. Puedo estar en Spotify, en Amazon Music, Apple Music y ponéis María Baresk. Baresk se escribe Baresk, Baresk. O si no, en YouTube tenéis todos mis vídeos y bueno, me podéis seguir en redes sociales, principalmente en Instagram, también María Baresk, o en TikTok, aunque TikTok lo tengo un poco Poco principal. abandonado. Instagram, sí, porque TikTok es complicadete. Instagram principalmente. Sí. De hecho, yo te vi allí Mm, y fue por lo que cogí y bueno, la curiosidad fue por lo que por lo que me puse en claro. contacto. Y te escuché en YouTube y bueno, me gustó mucho la temática y la música que estabas trabajando y entonces, bueno, pues fue el hecho de ponerme en contacto contigo. Pues muchas Mm, gracias. darte las gracias porque, bueno, hemos conocido una grandísima profesional y darte las gracias sobre todo por participar y por aceptar mi humilde invitación en el programa El Club de los Poetas Muertos. Ha sido un placer a ti, Antonio, por invitarme y también por, joder, por darme un huequecito para que me conozca la gente, para poder contar un poco lo que hago. De verdad, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Y nada, y que esto es el inicio de una trayectoria que solamente acaba de empezar. Pues eso espero. De verdad, muchas gracias y un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan. Pues eso, ir a escuchar mi música, a ver qué os parece y si os gusta, pues ya sabéis, podéis Por, ci- seguirme. Sí, por cierto, ¿en dónde pueden ir a verte? en directo. Sí, en directo. Pues depende de muchas cosas. Depende de dónde me dejen tocar. Pero bueno, en cualquier caso, si anuncio concierto, lo anunciaría en la comunidad de YouTube o en Instagram a través de publicaciones o historias. Os enteraríais de mis conciertos. Perfectamente. Pues nada, eh, Quería hacer un sí, saludo a, bueno, mi banda, quería hacer una pequeña promoción de mi banda, que son mis músicos, que me apoyan, mis amigos, y sería muy posible que uno de mis directos fuera en la sala Dime que me quieres, que lo lleva Madfood, que bueno, son mis amigos, mi banda, y se dedican a organizar conciertos. Y bueno, simplemente quería hacer una, bueno, a conocer a esta pequeña empresa que se dedica a, bueno, este tipo de cosas, a dar pie y dar a conocer a pequeños artistas, como es mi caso en la sala Dime que me quieres, que está en Cuatro Caminos, lo comento porque mi concierto fue ahí y si os interesa más música, pues como han sido un apoyo para mí, pues también quería devolverles claro, para y el darle. gesto, lógicamente. Pues muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Venga, Antonio. Hasta luego.